Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Ciegos de Nacimiento. Vamos a mirar Juan capítulo 9, los primeros 3 versos, y mirar esta literatura de 2 formas. Una, vamos a leer la letra, pero otra, vamos a procurar el espíritu de esta enseñanza y ver una realidad que en nuestro presente nos puede enseñar a crecer significativamente cuando entendemos los principios inspirados, principios espirituales que a través de la historia de la humanidad, a través de parábolas, a través de historias, de cuentos, fueron creados para enseñar verdades siempre presentes, verdades espirituales que son verdades de la vida natural, que cuando entonces un maestro se las enseña al estudiante, entonces el estudiante crece en el entendimiento y la comprensión para que así cause en su presente la responsabilidad y la vida. Así que comencemos. Juan capítulo 9, versos 1, 2 y 3 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Cuando miramos esta historia y la interpretamos literalmente, pues vemos, wow, uno de los muchos milagros que Jesús a través de su ministerio hizo. Pero entonces vamos a mirar esto históricamente, espiritualmente y como buenos estudiantes de este tipo de literatura, como un buen hermeneuta o utilizando la hermenéutica, siendo un buen exégeta para extraer entonces. Vemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces cuando buscamos, no sé tú, pero yo utilizo una aplicación, se llama Biblia Paralela, donde tengo la oportunidad de abrir un texto y rápido darle par de cliqueadas, puedo abrir entonces el mismo verso específico, en griego en este caso. Y cuando uno entonces comienza a mirar estas palabras en griego, empieza como que a, wow, mira lo que enseña. Y puede entonces revelarnos algo espiritual, algo natural, que solamente leyendo la letra, tal vez estos ojos no lo pueden ver. Porque lo espiritual, los ojos naturales no lo pueden ver, sino lo espiritual, la mente, la conciencia, el ojo espiritual. Cuando el Espíritu Divino, cuando Dios entonces lo abre, entonces es el ser natural que puede discernir, puede entender lo espiritual. Y entonces miremos, cuando miramos ciertos de estos versos, y quiero compartirte, cuando dice, mientras caminaba Jesús, está en el verso 1, dice, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Si miras la palabra vio y procura ver qué palabra se utiliza en griego y qué significa cuando miras la definición. La palabra, si usas una concordancia Strong, es el número 3708. La palabra horao en griego y significa ver, pero no con los ojos naturales. Ver con la percepción, con el entendimiento, con el discernimiento. Y como definición dice, ver figurativamente. Ver lo espiritual, es entender lo espiritual, discernir. Es como cuando uno dice, oh, ahora veo lo que quieres decir. ¿Ves qué uno está diciendo ahí? Ahora entiendo lo que quieres decir.
A eso se refiere. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando miras qué significa la palabra ciego, y voy a continuar, pero haz entonces el mismo ejercicio. Y miras entonces que está usando un lenguaje figurativo. Ciego, no que el niño nació ciego de nacimiento, sino ciego se está refiriendo a la condición espiritual. Ciego refiriéndose a la conciencia que desde niño este hombre como adulto manifestaba. Su estado demostraba a una persona ciega, una persona inconsciente del espíritu de la vida. Y por eso Jesús, quien contenía el espíritu y la vida, veía claramente la condición de este ciego, ciego de nacimiento. Y cómo una persona nace ciego de nacimiento. No se está refiriendo a este tipo de ceguera natural. Espiritualmente hablando, se está refiriendo a esta ceguera que las personas naturalmente cuando nacemos, de acuerdo a nuestra parte del mundo, de acuerdo a nuestro lenguaje, a nuestras creencias, cultura, tradiciones, religiones y todas esas realidades formalizan y van desarrollando la educación que se le da a las personas. Va formalizando la conciencia, va formalizando el carácter, va formalizando el mundo por el cual la persona vive, va formalizando las condiciones, va formalizando la perspectiva y las ideas, va formalizando las motivaciones y razones por esta persona. Y cuando llegan adultos, ya desde niños han sido condicionados y formalizados por su sistema. Históricamente hablando, en el primer siglo, cuando Jesús vino a los suyos, vino a seres humanos que estaban ciegos espiritualmente. Como la Biblia lo llama, estaban muertos. Lenguaje figurativo, simbólico. Estaban ignorantes. ¿Ves? Por eso, como Juan capítulo 1 nos dice desde el verso 1 hasta el verso 5, hablándonos de el Logos, la palabra hecha carne, Cristo, la luz que vino al mundo, y su mundo estaba ¿en qué? En tinieblas, en oscuridad, en ignorancia, en ceguera espiritual. Porque desde que nacieron fueron condicionados a su tradición, a su lenguaje, a su agenda, a su templo, a sus tradiciones, a sus beneficios, y por todo eso entonces tenían su estado egoísta, egocéntrico, su naturaleza. Por eso su carne, su hombre o su viejo hombre, ese estado era el estado de ceguera, de muerto. Y por eso Jesús vino a ellos. Te doy un ejemplo de una historia que vi. Y es, este joven está en un restaurante y él está comiendo solo. Y de momento llega un grupo de personas, y este grupo era un montón de futbolistas que parece que habían ganado un juego y estaban todos celebrando, gritando, todos sudados, todos alterados. Y entonces el muchacho comiendo lo más tranquilo, y ahora se ve con este revolú, y él como que se empezó como que, espérate, yo tengo que buscar una solución, y aquellos seguían dándose cinco, celebrando, gritando y esto y lo otro. Y él vino y distinguió cuál era el más grande, como que el líder, el más fortachón y grande entre todos. Y él era un chamaco flaco y como, ¿sabes? Frágil se veía. Y él viene y dice, hey. Y viene y dice esto. Ahora mismo, delante de todos, y señaló al más grande, al más fuerte, yo le voy a dar una galleta a él. Y todos como que, ¿what? Y ahí el tipo que el chamaco le dijo eso a él, él como que más grande se puso.
Y él dijo, ahora mismo delante de todos yo te voy a dar una galleta. Y el chamaco comenzó rápido a hacer esto. Y empezó a mirar la mano, a hacer así. Y mientras hizo así, sacó esta rápido y le dio en la cara al tipo. Delante de todos, cumpliendo exactamente lo que había dicho. Y utilizo esto como ejemplo. Porque si vemos en esta historia, el muchacho al comenzar a hacer esto, comenzó a condicionarlos a todos a lo que él quería que ellos vieran. Y en eso puso la visión, la concentración y el enfoque de ellos en lo que no iba a ser la realidad de su acción y de su precisión. Y mientras los condicionó a esta acción, sacó la mano, sacó la verdad y cumplió lo que dijo. Esto es la realidad de los seres humanos que son cegados desde que nacen por su sistema. Así como en esta historia el muchacho cegó a la persona que le iba a dar en la cara por sus acciones, lo condicionó a mirar lo que no era. Así, ciegos de nacimiento, históricamente hablando, son personas que, dependiendo a su contexto histórico, desde que nacen, su cultura, su educación, su sistema, su gobierno, su raza, su teología, sus ideologías, su fe, sus religiones, los condicionan y los formalizan. Y nacen ciegos al espíritu de la vida. Y así vemos en esta historia, esta persona que basado a su estado, son las personas que en su estado impaciente, enojados, frustrados, ansiosos, viven la vida con miedos, con inseguridades, viven la vida orgullecidos, con un orgullo que son los mejores, porque tal vez todo lo que tienen y han acumulado. Hay tantas diferentes realidades que demuestran la ceguera natural de seres humanos en nuestro presente y a través de la historia. Y así vemos cómo esta persona estaba. Históricamente vemos, y te comparto a dos personas. Cuando Jesús le dijo en Juan capítulo 3, verso 3 a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, un fariseo o un maestro de la ley religiosa, alguien que formaba parte del Sanedrín, como decir, de los líderes prestigiosos, y que venga una persona a decirle, estás ciego. Todo lo que contienes, todo lo que te ha formalizado, todo lo que tú consideras valioso y lo que es, no es. Tienes que comenzar de nuevo. Tienes que aprender la vida del Espíritu. Saulo de Tarso. Vemos como en Filipenses capítulo 3, él dice, si hay alguien que se puede elogiar, soy yo. Y da una lista de, como decir, de todas sus diplomas, de todas sus medallas, de todos sus logros, basado a su tradición y cómo había sido formalizado. ¿Y qué termina diciendo? Todo eso lo dejé atrás por basura, por la visión, por el entendimiento, el conocimiento de Cristo, el espíritu de la vida, la motivación diariamente dentro del ser humano que tiene el poder para demostrar siempre a Dios en él. Y vemos los símbolos sobre la vida de Pablo en Hechos capítulo 9, en su conversión. Símbolos como, y una voz del cielo, ¿por qué me persigues? Y una luz que los cegó. Estudia esos versos también. Busca el significado de las palabras ciegas. Y mira el lenguaje figurativo, metafórico, espiritual. Y entendamos estas historias
naturalmente. Por eso a veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo es que en la historia Jesús caminó sobre el agua y Pedro y uno no? Y si es una historia simbólica, figurativa, espiritual, que el agua representó, que caminar sobre el agua, ¿ves? Y no tomar toda la letra literal, como viéndola con estos ojos, y eso es literal, como si estas historias en los evangelios nos está contando eventos históricos que cronológicamente sucedieron, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron redactadores, noticieros del noticiero del día, yendo detrás de Jesús y escribiéndolo todo. No. Históricamente no fue así. Y por eso en nuestro presente necesitamos ver esta realidad. Porque, ¿y qué si nosotros nacimos ciegos de nacimiento? Porque fuimos condicionados a nuestra nación, a nuestro lenguaje, a nuestras tradiciones, a la educación de nuestros sistemas que nos condicionó y formalizó un número de ideas, un número de ambiciones a través de nuestras religiones que para muchos lo que crea es personas orgullosas donde yo tengo la verdad y yo interpreto todo bien y yo sé todo y yo sé toda la verdad y tú no, y tú estás mal y tú no tienes loco y tú. Y no nos damos cuenta desde que nacimos ciegos al espíritu de la vida. Dios no es una religión. Cristo no es una religión. Esta literatura nos está compartiendo unos principios espirituales de la vida eterna, refiriéndose no a después de la muerte para el futuro, no, la vida eterna es mirando hacia la historia y el pasado. Principios y valores que siempre a través de la humanidad han sido presentes. Eso es el espíritu. Eso es el espíritu de la vida. Eso es como decir por qué siempre se ha vivido. ¿Cuál es el motivo, razón, causa que impulsa la dirección de pensamientos y de emociones a seres humanos a que vivan por? Y cuando vemos en la historia desde el oriente por miles y miles de años, compartieron cuentos, parábolas, poemas, canciones, mitos de origen simbólico, metafórico, figurativo, para compartir principios espirituales, para compartir realidades presentes de la naturaleza del ser humano, para que entendiera su estado y conociera cómo responsabilizarse a sí mismo para crecer a su condición o a su estado, para que cambiara. Y así vemos cómo en el verso 3, como Jesús terminó diciendo, cuando le preguntaron, buscando razones, ¿de quién es la culpa? ¿De los papás? ¿De él? ¿Quién fue el que pecó? ¿De quién es la culpa? Jesús no es de eso, sino algo más significativo, y era, como dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego, para que todos vieran el poder de Dios en él. Como decía, ciegos de nacimiento. Vemos a Pablo, cómo fue ciego de nacimiento, y vemos cómo fue perseguidor, cómo estuvo presente en la muerte de Esteban. Vemos a Pedro como ciego de nacimiento. Era la persona como que bien desesperada, cortó la oreja de uno de los soldados. Fue la persona que
mientras estaba caminando sobre el agua, se hundió. ¿Por qué? Por sus pensamientos. Fue la persona que le dijo a Jesús, no, ¿cómo tú vas a morir? No, porque estaba buscando lo suyo, su gratificación. Estaba buscando que Jesús fuera un rey político, porque él quería la posición de eminencia, también en empoderamiento, buscando satisfacer su egocéntrico ser. Vemos sus condiciones de unos ciegos de nacimiento. Y por eso vemos el proceso natural de las palabras de vida en el Evangelio de Jesús que vinieron a esos ciegos de nacimiento. O como también los Evangelios mencionan, a esos muertos al espíritu de la vida de justicia, al reino del Padre, al poder de Dios, como nos dice el verso 3. ¿Ves? Para que entonces vemos cómo ese poder, esas verdades, esas palabras de vida causaron dentro del Pedro, del Pablo y de muchos apóstoles, discípulos a través de los evangelios y a través de la historia hasta nosotros, causó que ciegos de nacimiento vieran, entendieran, y por eso, como nos dice, para que vieran al poder de Dios en él. Porque así es como se manifiesta el poder de Dios, tanto en el ciego como vemos. Y como vemos, si leemos la historia literal, vemos lo que sucedió. Pero vemos cómo los ciegos, cómo vieron y cómo el poder de Dios se manifestó en ellos a través de cómo eran antes y cómo vinieron a ser. El poder de Dios a través del entendimiento dentro de los seres humanos que los empoderó hacia nuevas acciones, hacia una nueva perspectiva, hacia un nuevo enfoque, hacia una nueva responsabilidad de uno mismo. Para antes yo actuaba de esa manera porque era ciego, pero ahora Dios me ha empoderado y ahora veo, ahora entiendo y ahora vivo así. Y así vemos a Pablo, y así vemos como Pablo enriqueció a aquellos que formalizó al mismo espíritu de la vida. Y así en nuestro contexto nos llama el mismo espíritu de Dios para, como dice el verso nuevamente, para que se vea el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios que tal vez nacimos ciegos, condicionados a sistemas, a tradiciones, a estilos de vida, a trabajos, a lo material, a lo físico, a lo que si tienes todo esto, todo eso, ahí encontrarás seguridad y paz a todo el mundo exterior. Y ahora en el poder de Dios, en la visión, en el entendimiento, en la claridad, en la iluminación, entonces empoderados por el espíritu de la vida, nos enriquecemos en las características y cualidades internas espirituales, en la felicidad, en la paz. Antes vivíamos ansiosos, desesperados, inseguros, con miedo. Y ahora en el poder del espíritu de la vida que nos ha vivificado y nos hace ver la vida, entonces vivimos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en la seguridad y el estado de plena bendición, porque entendemos en nuestro presente, vemos la presencia de lo que siempre es, del espíritu de la vida. Y así es como ciegos de nacimiento, por el poder de Dios, para manifestar al mundo en el contexto siempre el poder de Dios, hace que vean, hace que vivan, hace que su vida ahora ilumine
y compartan también a ciegos la vista del reino eterno, presente en todos y en todo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.